Bueno, primero me parecía importante hacer una breve reseña, digamos, del estudio de la educación en la vejez, como campo de estudio, ¿no? Lo que nosotros llamamos en gerontología, la gerontología educativa, que bueno, empieza en la década de los 70 con desarrollos teóricos muy concretos y con programas educativos específicos, tanto universitarios como en general, ¿no? como servicios sociales comunitarios. Desde ahí empezaron a haber un montón de producciones teóricas que fueron naciendo entre la gerontología social y la educación para adultos. Pero antes de todo esto, ¿qué pasaba con la educación en la vejez? En realidad estaba medio excluida, ¿no? De los ámbitos educativos, esta etapa de la vida. ¿Por qué? Porque la educación se pensaba en relación a 3 etapas bastante lineales y estructuradas, como, la etapa de formación, con los objetivos que ya sabemos, ¿no? De socialización, de prepararnos para la inserción laboral. Después la etapa más productiva y finalmente la etapa de descanso, ¿no? Esta famosa población pasiva, entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, la vejez en realidad estaba pensada como, bueno, la etapa de descanso, sin ninguna finalidad específica o productiva. Entonces, la educación estaba pensada en este sentido, ¿no? Como el modelo de la U invertida. Bueno, vamos estudiando, luego el trabajo, al final el descanso. En este sentido, ¿qué esperaba la cultura de las personas mayores? Bueno, que disfruten del tiempo libre, del ocio y no mucho más. Entonces, la educación estaba pensada en este sentido y con estos objetivos. Las personas en este momento, en estas décadas, digamos, previas, también eran menos, o sea, había menos cantidad de personas mayores y también la expectativa de vida era menor. Bueno, sin embargo, las etapas de la vida no son tan lineales. Bien, entonces la educación estaba pensada en estas primeras etapas de la vida, luego el trabajo, luego el descanso. ¿Qué pasó? Digamos, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, las personas mayores cada vez son más, hay una tendencia demográfica, digamos, importante, las personas cada vez viven más, y lo cierto es que, bueno, las etapas de la vida no son tan lineales y tan estructuradas, ¿no? Y no todas las personas pueden o quieren hacer lo mismo en el mismo momento, ni todas tienen tampoco las mismas oportunidades o posibilidades en los mismos momentos cronológicos, ¿no? Y además, bueno, durante todo el proceso de envejecimiento, todas las personas podemos cambiar, aprender, socializar, trabajar sobre nuestra propia autorrealización, incluirnos en la comunidad activamente, participar, aportar. Entonces es importante pensar en la educación como posibilidad para todas las etapas de la vida, ¿no? En este sentido yo pensé 2 cosas, ¿no? Que me parece que hay 2 condiciones que se tienen que dar para esto, que es la existencia de oportunidades reales de aprendizaje y por otro lado el trabajo profundo, personal y social sobre los prejuicios y representaciones sociales negativas sobre la vejez y el envejecimiento. La existencia de oportunidades reales y formales de aprendizaje me parece que es una condición necesaria y en este sentido, bueno, el ILIA es una institución que depende de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba, que brinda diferentes propuestas culturales y educativas, tanto en modalidad de educación formal y también no formal. En relación a lo formal, a través de un convenio con el Ministerio de Educación, las personas mayores pueden terminar la primaria y la secundaria completando el ciclo de la escolaridad formal. Y también en el formato informal, a través de diversas y numerosas propuestas de talleres, tanto en modalidad virtual como presencial. Entonces, me parece importante esto, ¿no? Estas son oportunidades concretas. El ILIA se suma a los criterios gerontológicos actuales, pensando a las personas como sujetos de derecho. Desde esa perspectiva y con estas oportunidades reales y concretas, bueno, las personas cuando vienen al ILIA están ejerciendo diferentes derechos que están escritos en un tratado, en una convención que es muy importante, que se llama, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención es una herramienta jurídica interamericana que tiene jerarquía constitucional en nuestro país y, trata sobre diferentes derechos, ¿no? Que, vuelvo a decir, las personas mayores cuando vienen a Lilia están haciendo efectivos estos derechos. El derecho a la cultura, a la recreación, al deporte, al esparcimiento, a la participación comunitaria, al acceso a la información, etc. Pero bueno, hay uno de estos derechos que en esta oportunidad me interesa destacar, que es el artículo 20 de la Convención, que es el derecho a la educación. Me parece importante leerlo porque cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta cómo todo esto que estamos viendo, por ejemplo, la historia de Pampita,
y estas oportunidades reales de aprendizaje, bueno, se ven reflejadas o se ven articuladas con esta convención. La persona mayor tiene derecho, dice el artículo 20, a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas por cada uno de los estados parte, y a participar en los programas educativos existentes en todos los niveles y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones. Los estados parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la persona mayor y se comprometen a facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación adecuados que permitan el acceso, entre otros, a los distintos niveles del ciclo educativo, a programas de alfabetización y post-alfabetización, formación técnica y profesional, y a la educación permanente continua, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad. Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesibles para la persona mayor que atienda sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural. Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria. Diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona mayor y en especial de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en actividades educativas, tanto formales como no formales. Bueno, y hay un artículo que habla sobre el ámbito rural que no es pertinente aquí. En el caso de Pampita y todas las personas que están participando en terminar el primario, en terminar el secundario, están haciendo efectivo el artículo 20 del derecho a la educación planteado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Así que bueno, es un orgullo realmente. Entonces, estaba diciendo que es importante que las oportunidades sean reales, sean concretas, y por otro lado, que realicemos un trabajo profundo a nivel personal y social sobre los prejuicios y representaciones sociales negativas sobre la vejez y el envejecimiento. Bueno, yo creo que todas las personas de esta sociedad y del mundo, porque el envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial, todos tenemos la obligación ética y moral de trabajar sobre estos prejuicios y estas representaciones sociales negativas que a veces se hacen carne y por ahí no nos damos cuenta que las tenemos, ¿no? Sin embargo, para poder aprovechar las oportunidades como las que se dan en el ILIA, ¿no? Y para quizás también generar nuevas, es importante que erradiquemos estos prejuicios y empecemos a ver, por ejemplo, evidencias de historias como la de Pampita y muchas otras que justamente nos muestran lo contrario a lo que socialmente se cree, bueno, que en la vejez ya no se puede, que ya no se pueden aprender cosas nuevas, también a veces la edad como excusa, ¿no? A esta edad ya no. Bueno, tenemos que erradicar esos prejuicios y empezar a ver los aspectos positivos que aparecen, digamos, que pueden aparecer en la vejez, ¿no? Y entender que siempre tenemos que pensar en vejeces y no en una forma de envejecer, porque en definitiva nuestras trayectorias personales a medida que vamos envejeciendo se van bifurcando cada vez más y justamente el desafío es la heterogeneidad. Entonces cuando hablamos de, bueno, las vejeces son de tal forma, es muy difícil porque en realidad todas las personas somos diferentes y esa heterogeneidad es importante visibilizarla. Bueno, acá hay una pregunta que ustedes me hicieron que me pareció hermosa esta pregunta y sumamente interesante. Esto de, bueno, ¿es natural sentir temor o ansiedad al decidir retomar los estudios? ¿Cómo puede manejarse ese temor? Me encantó la pregunta porque me hizo pensar un montón y en realidad todas las personas podemos sentir ansiedad frente a situaciones nuevas, ¿no? Esto es natural y es inclusive adaptativo, ¿no? Nos pone en movimiento, nos genera estas cosquillitas en la panza. Sin embargo, es importante saber que esta ansiedad, a medida que vamos teniendo información, vamos viviendo la experiencia, vamos conociendo, bueno, esta ansiedad va disminuyendo, ¿no? Por eso son importantes las charlas informativas que se dan antes de iniciar, porque ahí uno se saca las dudas y puede ir obteniendo información. Por otro lado, bueno, esta seguridad emocional que es necesaria para el aprendizaje se va generando y se va ganando de a poco durante el proceso y también confiar, ¿no? Porque en realidad los docentes que están a cargo de estos programas educativos justamente están preparados para regular esas ansiedades, contenerlas, encauzarlas y poder centrarse en los objetivos, ¿no? El desafío enorme es que, bueno, que generar las condiciones para que el deseo le gane al miedo, ¿no? Eso es todo un desafío
en general cuando uno habla del aprendizaje. Pero por ahí, en esta etapa de la vida, quizás sea un desafío mayor porque los que tuvieron alguna experiencia con, o que han hecho solo primer grado, solo segundo grado, también es cierto que antes el modelo educativo era distinto y quizás en algunos aspectos más estricto. Entonces muchas personas quizás vienen con esas ideas en torno a lo que es el aprendizaje y bueno, se encuentran con otra cosa totalmente distinta, ¿no? Por otro lado, también es importante pensar que la posibilidad justamente de estar en grupos, ¿no? Y la generación del clima positivo que se intenta siempre promover, hace que estas ansiedades también se vayan compartiendo con otros, ¿no? Se vayan expresando, se vayan canalizando hacia objetivos y metas concretas. Y bueno, y que sean compartidas, ¿no? Más allá de las diferencias, bueno, estamos todos en la misma y venimos, no estamos en la misma, pero venimos a compartir y esto, ¿no? Más allá de las diferencias, tenemos objetivos concretos. Y también se dan las ansiedades a nivel grupal que también son normales al inicio y que luego se van trabajando. Frente a la pregunta de cómo se puede manejar esto, bueno, ¿cuál es la recomendación? Que las personas, todas las personas, intentemos centrarnos en las potencialidades y las fortalezas que tenemos. No pararnos desde lo que creemos que no sabemos, no podemos, no tenemos, sino en lo que sí. ¿Por qué? Porque en la vejez hay un capital, hay un bagaje, experiencia de vida, independientemente de que se haya hecho o no algún año, digamos, de escolaridad, que es oro en polvo, digamos, ¿no? Y que la idea justamente que sirva para resignificar, para compartir, para que el aprendizaje sea significativo y aprovechar todo ese capital, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que tengamos en claro que todas las emociones tienen una curva natural que es adaptativa. Quizás al principio las personas están ansiosas porque hay incertidumbre, porque no se sabe bien de qué se va a tratar, cómo va a ser, pero como es una curva, esa ansiedad no dura para siempre. En algún momento disminuye y saber que esto es así, muchas veces, bueno, genera tranquilidad, ¿no? El decir, bueno, en este momento estoy ansiosa, estoy preocupado, no sé bien de qué se trata, pero en algún momento esa ansiedad sí o sí va a bajar. Y por otro lado, vuelvo a decir, trabajar sobre nuestras propias creencias, dejar de pensar que hasta no se puede, que no se pueden hacer cosas nuevas. Bueno, empezar a ver justamente evidencias de lo contrario, como es el caso de Pampita, ¿no? Que nos muestra justamente que sí se puede. Y no solo que se puede, sino que uno puede inspirar a otras personas a que también participen, ¿no? Lo que es importante tener en claro es que todo lo que nosotros creamos y pensemos va a terminar influyendo sobre lo que sentimos y sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Por eso es que nuestros pensamientos, nuestras creencias pueden ser peligrosos y disfuncionales si no los trabajamos bien, ¿no? Entonces empecemos a pensar, bueno, sí voy a poder, voy a dar lo mejor de mí, me voy a animar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me guste. Bueno, me embarcaré en otro proyecto. Entonces, bueno, empiezan a aparecer emociones también más positivas y esto, ¿no? De animarse y participar. Por otro lado, por supuesto que también tiene que ver la inteligencia emocional que cada uno tenga, ¿no? Previa, pero en definitiva, la inteligencia emocional es algo que tenemos que trabajar durante toda la vida, ¿no? Por otro lado, recomiendo también no olvidarse de respirar conscientemente y disfrutar el presente, porque también de eso se trata, ¿no? Y creo que las personas mayores en general esto lo tienen muy claro. ¿Qué valor tiene el trabajo colaborativo con compañeros? Justamente la posibilidad de participar en grupo hace que estas ansiedades que van apareciendo se vayan tramitando, se vayan compartiendo con otros, se vayan expresando y canalizando hacia metas específicas. Y por otro lado, algo muy importante es que en este tipo de programas se generan nuevos vínculos, nuevas redes y se previene el aislamiento y la soledad no deseada. Por lo cual la invitación es que se animen, que participen y que puedan desplegar todas las potencialidades que tienen y disfrutando, ¿no? Que en definitiva es lo más importante para la institución.